Este es un caso interesante. En Neuronorte siempre queremos que hayan neurólogos, neurocirujanos, neuropediatras, que estemos todos involucrados de la sociedad. He traído un caso neuroquirúrgico, a ver los neurocirujanos que apoyen aquí. En desmielinizantes sí necesitamos neurocirujanos, no muy frecuentemente, pero sí, cuando lo necesitamos, como en este caso. Entonces, a ver dónde se pasa. Este no es el paciente, se vería así. Es un masculino de 54 años, no letrado, soltero, diestro, pintor de casas, niega absolutamente cualquier enfermedad, no es alérgico a nada, solo le hicieron apendicectomía en el 2005 y niega antecedentes traumáticos. En hábitos tóxicos refiere 1/4 litro de ron semanal, como muchos dominicanos, y niega todo, una chata. Él dice que entre viernes, sábado y domingo una chata. Ajá, eso dice él. Entonces, el 21 de enero del 2025 presentó dolor dorsolumbar. Fue a un centro de salud y lo medicaron. El 23 de enero dice que de manera súbita perdió las piernas. Perdió la fuerza muscular de ambas piernas y tenía retención urinaria y luego no podía evacuar. En los hallazgos positivos del neuroexamen, su fuerza muscular era 5/5 en los miembros superiores, 0/5 en los miembros inferiores. El tono hipotónico, con 2 cruces en los miembros superiores y 0 cruces en los miembros inferiores. ¿Hasta aquí qué tiene? ¿Qué tiene el paciente? Guillain-Barré. ¿Tiene Guillain-Barré? ¿Tiene paraplegia y no tiene reflejos? Ajá, ok. Entonces, qué bueno, porque a veces estamos como los internistas, que cualquier cosa es un ACV, a veces todo el que pierde la pierna y no tiene reflejos es un Guillain-Barré. No es así. Entonces, cutáneo plantar indiferente bilateral, pero en la sensibilidad superficial tenía un nivel sensorial muy marcado a nivel de T8, la sensibilidad profunda conservada, estaba en silla de ruedas. El diagnóstico de ingreso de nosotros del hospital, paraplegia aguda, hipotónica, refléctica, con afectación de esfínter en estudios sindromáticos. No sabemos qué tiene, no tenemos imágenes, no tenemos nada, tenemos el paciente ahí, ayúdeme, necesito ayuda. Descartar un infarto medular, ya que fue agudo. Él dice, tuvo dolor hace 3 días, pero yo estaba bien y hoy no tengo piernas, así, agudo. Entonces, infarto medular, hay que mirarlo. Y descartar mielitis inmunomediada torácica a nivel de T8, que es donde tiene el nivel sensorial. Dentro de lo positivo, B12, 131, bajito. El nivel de referencia de 230 a 1050. La vitamina D, bajita también. Y el líquido cefalorraquídeo, Guillain-Barré, tiene un Guillain-Barré. No tiene un Guillain-Barré, porque tiene un nivel sensorial. La clínica es demasiado fundamental. Si tiene un nivel sensorial y tiene afectación de esfínteres, no puede ser un Guillain-Barré. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una mielitis. Entonces, ¿es inmunomediado o no? No sabemos. Tomografía de cráneo, porque le vamos a hacer una punción lumbar, normal. Tomografía dorsolumbar, no la reportaron normal, prácticamente. Se inician los pulsos de metilprednisolona, no obtuvimos respuesta. Empezamos proceso de solicitud de plasmaféresis con su seguro SENASA subsidiado, hasta que se ingresó fin de semana, 3 días después conseguimos hacer la resonancia en nuestro hospital, tenemos a Lara Matiz por aquí, y cuando vemos, decimos, ay sí, hay una mielitis, ¿no? Ajá. Hay una mielitis por ahí, pero ¿y qué es eso? Guay, ¿y ahí? Y decimos, llámenme a Batiz, urgente, ¿qué es esto? Un cosoma, hay una cosa ahí que es lo que tiene el paciente. Y la segunda cosa, antes de que llamen a Batiz, neurocirugía, por favor. Venga, el Chapulín Colorado a ayudarnos. Bien, es una resonancia magnética de columna torácica, es un T2 y eso probablemente un T1, es un T2. Realmente lo que
lo que yo veo aquí, eso es lo mismo. Ah. Entonces, sí, yo tengo aquí en el celular el STIR, el T2 y el T1 contrastada. O sea que aquí voy a poder decir mejor. Lo que cuando llega el paciente, realmente yo lo vi antes que me comentaron del paciente. Por eso que también es importante cuando ya nos comentaron. Cuando vimos el paciente y que vemos esa lesión que tenía, que parece extraaxiar, extradurar a nivel de, déjame ver, 1, 2, 3, T5, T4, de T3 hasta T5, pero precisamente de T5 a T6 esa. Entonces pedimos ahí que tenemos una lesión, lo que sabemos ahí, extraaxiar, extramedular. Cuando ya en la que yo tengo aquí, que es mucho mejor, vemos eso. ¿Usted tiene eso después de verdad? ¿Dónde el video? Ok. Entonces vemos esta lesión ahí que parece hipointenso, ¿verdad? Entonces esa lesión que está hipointenso en T2, que parece como una lesión que está afectando por lo menos a los elementos posteriores de este cuerpo vertebrales que están aquí, y decíamos, bueno, pensábamos que puede ser una contusión, un trauma o un proceso ocupativo cualquiera que tenían por ahí, hasta que... Muy bien, entonces seguimos, le decimos, doctora Cristina Martínez, venga, usted es especialista en columna, ¿qué es eso? Y nos dice, puede ser un tumor, para cirugía de una vez, vamos a cirugía. Aquí hay otras imágenes, ahí vemos, sí la puedes ver. Aquí, perdona. Bueno, no sé, darle para atrás. Y el video, creo que hay que darle a play desde allí. Okay. Entonces, en esta, sobre todo en la secuencia que es la secuencia T2 y el STIR, entonces cuando vemos que tenemos un proceso inflamatorio difuso que afecta tanto tejido celular subcutáneo, también se mete al plano muscular y llega hasta el espacio que me está llamando, que llega hasta el espacio paravertebral. Pero acompañante de eso había una colección líquida. ¿Qué pasa con esa colección? Esa colección se comportaba hiperintenso en T1, hiperintenso en T2, y afectaba la médula, producía compresión y desplazamiento anterior a la médula, además de comprimir, disminuye el tamaño y con aumento difuso de tamaño de la médula a este nivel. Muy bien, entonces interconsultamos a neurocirugía, evidentemente, este chico no es de nuestra unidad, se suspende el proceso de solicitud de plasmaféresis y de los pulsos. Con los pulsos, él llegó a mejorar al final de los pulsos de 0 a 2 en las piernas. Entonces, neurocirugía nos muestra, hace su prueba, en la placa, se ve esta imagen, ahí. Aquí. Muy bien, estas son las imágenes prequirúrgicas con la que neurocirugía entra a sala al paciente. Y resulta que este chico, cuando nuestros residentes lo confrontaron, porque él decía, yo no he tenido ningún accidente, ningún trauma, nada. Y uno de ellos le dijo, ¿te dieron un balazo? Ay, sí, a mí me dieron un balazo. Pero eso hace mucho, eso hace 18 años. Fue una bala loca, yo estaba en un sitio, no era conmigo, y se me pegó una bala en la espalda. Y yo fui al médico, nada más me curaron, ni punto me dieron, y me dijeron que esto no me iba a hacer nada nunca, que eso no iba a repercutir en nada. Y el neurocirujano nos manda la foto, lo que tenía, el postquirúrgico, la descompresión del canal raquídeo y raíces espinales de la minectomía de T3, T4, T5 por lesión extramedular intradural dorsal, desde T3 a T6, por absceso epidural, tiene un absceso
con fragmentos de material metálico ya en descomposición. Tenía 18 años esa bala dentro del cuerpo del Señor. Las imágenes posquirúrgicas, ¿perdone? Pues no hizo nada, no hizo nada. No hizo nada. Estas son las imágenes posquirúrgicas. Evidentemente el paciente no mejoró nada. Su pronóstico ya es muy malo, no va a mejorar nada, está en terapia física. Y estos son los hallazgos intraoperatorios que nos mandó nuestro equipo de neurocirujanos, que hoy no pudo estar aquí. Entonces, el cultivo lo vio infectología, le tenía antibióticos, no creció nada, pero sí tenía un absceso donde tuvo neurocirugía que drenar todo. Entonces, todo paciente que pierde las piernas y no tiene reflejo no es un Guillain-Barré. Todo paciente que pierde las piernas y tiene un nivel sensorial y no tiene control de esfínteres no es una mielitis inmunomediada, y usted en algún momento debe de mirar, porque seguimos, pulso, plasmaféresis, inmunoglobulina y rituximab, y seguimos, señores, hay que mirar cada paciente muy particular, porque mira qué sorpresa, este chico no nos dijo nunca que había recibido una herida de bala, sino que ya con la bala en la mano, dice, sí, me dieron un balazo hace 18 años. Entonces hay que estar muy pendiente de la clínica del paciente, de lo que encontramos clínicamente, cuando la evaluación neurológica es demasiado importante, y no quedarnos con que es un Guillain-Barré o que es una mielitis de una esclerosis múltiple, porque probablemente otra persona hubiera pensado que era una esclerosis múltiple, y le hubiéramos puesto un inmunosupresor, lo hubiéramos matado. El señor tenía un absceso. Entonces hay que todos los días mirar cada cosa, ser objetivo y estar pendiente de nuestros pacientes, porque nos dan sorpresas como estas. Muchas gracias. Sí. Ajá. Sí, claro. No, yo no digo en ese caso. Yo no digo en ese caso. Ese caso es diferente y algo totalmente rarísimo. O sea, rarísimo no. Yo no creo que alguien haya visto algo así. Pero lo digo en general. Yo tengo para los colegas de neurocirugía una pregunta que estaba comentando con el doctor. A mí no me queda tan claro que esa lesión que tiene, que es de 18 años, ya encapsulada, me está generando tanta compresión, no soy el experto, pero tanta compresión para generarme esa lesión medular. Cuando veo en los cortes axiales, hay un compromiso de las columnas, tiene un déficit de B12 asociado, hay un componente inflamatorio central, porque hay en las secuencias axiales que me mostraron, hay un componente muy central. Entonces, me preocupa que si es un fenómeno netamente compresivo, ¿por qué me está afectando solamente la sustancia negra? Y no me está afectando toda la médula, además como 2 o más segmentos superiores a la lesión. Con un déficit de B12, donde hablamos que la neuromielitis puede causarlo, no estoy tan seguro que todo haya sido por esa lesión de 18 años, además que la llevó a descomprimirse. No hay documentación, pues obviamente cuando ustedes son los expertos, ustedes quitan una situación de un cuerpo extraño, pues es material que está ahí encapsulado.
no hay signos de infección, no sé si tenía procalcitonina, PCR, o sea, un factor netamente de infección. Entonces, me preocupa que estemos ante un hallazgo muy desafortunado de una colección, pero estemos mirando explicando todo y estemos perdiendo la oportunidad que posiblemente sea una neuromelitis. No estoy diciendo que lo sea, yo creo que esa amerita hacer estudios porque la B12 no me cuadra, porque va a B12. En cambio la B12 se relaciona con acuaporina 4. Le digo, es como parte de tener la sospecha, no lo estoy afirmando, de que exista algo más. Ahora, sí sabemos que en esclerosis múltiple de neuromelitis la compresión ejerce factor inflamatorio. Donde hay más lesiones medulares hay generalmente más actividad compresiva. O sea, las discopatías actúan como factor proinflamatorio. Eso está demostrado como una asociación. Entonces se ha documentado inclusive un artículo publicado hace un par de años donde las discopatías, sobre todo C3, C4, donde habían posteriormente el paciente desarrollaba lesiones desmielizantes. No es que la compresión, sino compresión genera inflamación. Y la inflamación, y si yo tengo autoinmunidad, pues ahí donde van a ir las células autoinmunes. Es parte. Digo, es como circunstancia. A mí no me queda tan claro que la única explicación sea la compresión, pero pues no soy el experto de columna. Hago esa salvedad. Sí, realmente yo pienso un poquito así como usted. Yo siempre entiendo que no debemos solamente enfocarnos en un hallazgo para determinar todo un diagnóstico y ya enfocarnos ahí. Yo recuerdo siempre en la residencia que cuando nosotros veíamos las angiotomografías, las reconstrucciones tridimensionales, a un aneurisma, pero nosotros siempre nos decían, no, tú tienes que ver todo el árbol vascular, porque tú no sabes si hay otro, tú no sabes si hay otras lesiones. Cuando uno se enfoca solamente en una cosa, se va directo a eso, resuelve eso, se acabó, se pasan las demás. Yo estoy de acuerdo. Ahora, vuelvo y digo, estoy de acuerdo. Lo que sí es que también uno es un poquito objetivo. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con una lesión clínicamente en un nivel medular, con una historia clínica como la de él, y con un hallazgo imagenológico directamente en el punto donde también está la correlación clínica radiológica, como que un poquito cuesta arriba para uno, o sea, pensar en otra cosa adicional. Podría ser, sí, pero como que objetivamente tenemos una lesión en un nivel medular, una historia clínica, una parte ya clínica también que nos da ese nivel medular, con una compresión a ese nivel importante. Bueno, como que ya entiendo, como que ya yo me iría a pensar que el problema compresivo está afectándolo. En la experiencia, doctor, las lesiones compresivas, cuando ustedes descomprimen y hay mielopatía, porque yo lo veo en la parte cervical sobre todo, ¿ustedes ven ese aspecto de documentación de lesión central edematosa como compresión posterior? Porque él tiene, en teoría, el mecanismo de acción va a ser compresión posterior. Pero si yo veo parte de los canales, de las columnas, la lesión central con edema medular, yo digo, esperen, pero si me está comprimiendo posterior por física, tendría astas posteriores y algo, pero en la axial que mostraron había francamente en algunos segmentos la lesión central. ¿Cómo por qué? Digo, por eso es, cuando yo vi la axial dije, espere, acá no me cuadra esa parte de lesión, y más arriba la lesión central se ve la columna también comprometida. Digo, pero si es compresiva no tendría por qué. Muchas veces hacen edema ascendente. Muchas veces cuando hay una compresión, y más importante, de varios niveles, ellos hacen edema, o sea, la médula espinal hace un edema ascendente y descendente. Ya la parte central, ahí no podría como decirle qué pudiera ser o por qué razón, pero sí usualmente la médula espinal se afecta, no con esa disposición anatómica, pero sí hace una afectación mielopática. Los cambios de intensidad de señales, hiperintensidades, son ascendentes y descendentes a partir del nivel afectado, y aquí habían varios. Entonces, la podemos poner, por favor, otra vez la presentación. Ajá, para ver el corte axial. Batista, te voy a dar aquí para que tú señales cuando tú veas en el axial.
Este paciente era de muy bajo nivel económico, muy mala alimentación. Hubo que transfundirlo, bajó muchísimos gramos de hemoglobina, hubo que ponerle 3 pintas de sangre, tenía altísimo consumo de... Esta es prequirúrgica, esta es prequirúrgica, entonces estas son prequirúrgicas, aquí empiezan las axiales. Tú le vas dando por ahí y va. Eso es prequirúrgico, pre. La puede ir pasando, ajá. Ajá. Por ahí la pasa y por aquí señala. Ajá. Mire, aquí, por lo menos en el espacio epidural posterior, aquí sí hay una colección. Hay una colección que está, o sea que la compresión no es tan severo, pero sí comprime ventralmente a la médula y también se asocia a este cambio de señal de la médula. ¿La siguen pasando? Aquí. Ahí está bien apretado. Aquí muy apretado todavía y con mucha señal. Aquí, aquí. Bueno, no tenemos más. Tenemos un video. Esas son posquirúrgicas. Eso es posquirúrgica. Eso es posquirúrgica todavía. Y si se fijan, la bala llega exactamente al canal. O sea, la bala estaba en contacto con el canal raquídeo. Lo que no le daba la médula. Aquí, pero aquí. Aquí. Sí. Mire, Sí, y ahí mire, el absceso. mire, podemos ver, mire el grosor de la médula de este lado, pero cuando llega al donde por lo menos está localizada la lesión, mira ese grosor, a pesar del cambio de señal, esa médula a ese nivel cambia. Sí. Con esa compresión que yo tengo posterior, sí es normal, dependiendo de la edad o del momento que yo estoy viendo la resonancia. Si es un momento temprano, el edema, la compresión se ve de manera difusa, me afecta toda la médula de manera difusa. Pero después de se empieza a hacer la señal cambia, puede haber disminución del tamaño con un aumento de señal mucho más de difusa, como nosotros lo describimos, y también puede hacer un edema, además de la compresión, de manera proximal y distal donde está la compresión. Pero esa... Okay. Era un absceso epidural. Hizo el absceso... hizo un absceso con pus, y todo, lo drenaron, lo Sí, limpiaron y lo foto cultivaron. Hay una foto donde se ve pus. Extraño rodeado de pus, Sí. adentro del pus. Y esa En el imagen que video, se ve ahí, es en el... esa imagen que se ve ahí en la resonancia, esa hipointensidad de señal, realmente no es, vamos a decir, el problema. Esa es la bala que está dando esa señal ahí. Sí, Exacto, esa es la bala. Eso no es inflamación como tal. Esa es la bala que da esa señal. El problema aquí es el empiema. El problema es en el espacio extramedular. Sí, pero Y ahí está pero el problema no es eso, el problema es el empiema. Claro. El absceso, eso fue lo que produjo el daño, el absceso, porque esa bala, si ponen la tomografía en el corte axial, la bala se ve que entra en contacto con el canal raquídeo, no con la médula. Entonces empezó a hacer esa reacción a cuerpo extraño y empezó entonces a producir secreciones, se produjo el empiema, se produjo el absceso epidural, se fue cronificando, fue aumentando de tamaño y esa compresión llegó al punto donde ya la médula no tenía compliance. Pero en la tomografía, en el corte axial, se ve la bala como llega. Pero mira, es el absceso, realmente. O sea que en este caso, dale. Porque ese paciente le hubiesen hecho una resonancia hace 10 años, sale igualita. Es esa señal oscura. Ahí es que está la lesión central que dice el doctor. Ahí está. Ajá, ahí está. Ajá, ahí está central la lesión. Sí, pero más. La central y lateral está.
Pero lo que llama la atención es no toda la lesión es central. O sea que es una parte de la lesión. Ya mira ahí cómo se ve. Mire. Ahí está la médula entera. Mira, ajá. Es como el signo del tridente. Difusa, mira, esto empieza y luego se hace difusa. Sí. Obviamente yo tengo... Pongan la tomografía de un prontito, Vianney. La tomografía es una reconstrucción, pero no... La placa, ¿tú quieres? La TAC. El axial de la TAC. Sí. Mírala ahí. Dale para atrás. Mírala ahí. Miren cómo la bala llega hasta el canal. Pon la otra imagen de la tomografía. ¿La anterior? Ajá, míralo ahí. Mira cómo la bala llega hasta el canal, pero no entra al canal. Entonces, por eso le digo, un paciente le hacen una resonancia a ese mismo, hace 10 años, sin déficit neurológico y sin nada, y se ve a ver la hipointensidad en la resonancia. Pero lo que le afectó es realmente la colección. ¿Me entiendes? Y ese cambio de señal en la médula espinal que se ve fue que se seccionó. Producto de la misma compresión. Hay una compliance que la tenemos en la médula y en el cerebro, que el cerebro y la médula aguantan hasta un punto. Y muchas veces, por eso que uno ve estos tumores tan grandes cerebrales que dan una sintomatología de un momento a otro, aguda, y es porque ya llega un punto en que ya no aguanta más. Igual pasa con la médula, se fue ahí y se seccionó. Desde que yo vi la imagen, yo le comenté al doctor Peña, un absceso para vertebral. Ese caso clínico yo lo vi en el 2015, rotando por Río Piedra en Neuroradio. Un joven de 28 años que llegó con una paraparesia flácida aguda, lo ingresan, una mielitis, tenía un nivel sensitivo T8, T10 y una tomografía normal. Le hacen una punción lumbar en la noche, sale inflamatorio, totalmente inflamatorio. Bueno, una mielitis, pero allá no inician tratamiento hasta que no tienen el eje cubierto con resonancia. En la mañana le hacen el eje, un absceso, como un joven que no para vertebral, que no sufre de nada, tiene un absceso. Bueno, ya cuando lo están llevando para cirugía, le quitan la media. El joven se inyectaba la heroína en todos los dedos de los pies. Ay, por favor. Entonces, tenía todos los dedos y los pies funcionados. La pregunta era, si no había un componente tan compresivo que llegara al canal, ¿cómo había invadido, cómo estaba tan inflamatorio el líquido cefalorraquídeo? La conclusión, cuando se llamó al neurocirujano experto en columna, él dijo que hay microfístulas entre las venas y el líquido cefalorraquídeo y que por ahí probablemente filtró el proceso inflamatorio, aunque el absceso no fuera tan compresivo. Muy bien. Pues creo que vamos a continuar con el caso clínico de la doctora Patricia Recio. Muchas gracias. Interesante caso, de verdad. Entonces, ya para culminar, tenemos la participación de una gran amiga y colega, la doctora Patricia Recio. La doctora realizó medicina general en la Universidad Nordestana, hizo medicina interna en el Hospital Docente Padre Villini, luego su especialidad en neurología en el Hospital Salvador Begotier, e hizo una maestría en neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona y CEMCAT. De igual manera, posee una maestría en trastornos del movimiento en la Universidad de Murcia, es profesora adjunta de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Docente Regional y Universitario San Vicente de Paúl. Es coautora en investigación del Hospital Presbiteriano en New York y tiene un entrenamiento en neurofisiología y en movimientos anormales en el Hospital también Presbiteriano. Con un aplauso a la doctora Patricia Recio. Muy buenos días o tardes. Gracias a Neuronorte y en especial
a las chicas de Desmielinizante por permitirme estar aquí y presentar este caso. Bueno, pues no tengo conflicto de intereses en lo que respecta a la terapia que se utilizó en dicha paciente. Es una femenina cuyos el nombre, las siglas son las iniciales OMGS. Ella tiene 21 años, o tenía al momento que la recibimos, diestra, había cursado el bachiller y estaba ya en su segundo cuatrimestre de la universidad. Vive sola con su madre, dice que no tiene papá. En enero del 2024, ella inició con un nistagmo que la madre describe que era que se le movía un ojito de forma permanente, que era el ojito derecho, y monoparesis inferior izquierda, que fue la madre que notó que la paciente cojeaba cada vez que caminaba. Un mes después, ella presentó debilidad en las manos que le dificultaba lo que era el sostener objetos. Los objetos se le caían, no tenía precisión con la escritura, y esto fue notado de hecho en la misma universidad. Posteriormente presentó debilidad en el miembro inferior derecho y ya entonces sí venía con múltiples caídas, lo que le estaba ya dificultando su vida cotidiana. Cuando la madre le preguntaba que si tenía algún dolor, ella se quejaba de un hormigueo o disestesias, parestesias en las 4 extremidades y que se sentía muy cansada. También, tanto en la universidad como la madre notaron que la misma presentaba un deterioro cognitivo, y es que se le olvidaba lo que se le decían, en especial a corto plazo, pero también tenía algunas alteraciones en lo que era la abstracción, el juicio y demás. La paciente no era consciente de su enfermedad, por eso le menciono que la madre era que relataba lo que veía. Entonces, ella fue vista en otro centro por otros colegas y nos llega a nosotros en abril del 2024, es decir, unos 3 meses después, presentando cuadriparesis de predominio en miembro inferior izquierdo. También tenía ataxia troncal y de extremidades, hiperreflexia generalizada, nistagmo y disminución de la actividad mental de forma moderada. Lo cual, como ella era ya asistida de una ayuda para deambular, pues le daba un EDCS de 6 puntos. También tenía fatiga extrema y la memoria estaba muy alterada. En ese punto, ella fue expulsada de la universidad porque ellos entendían que ella lo que estaba era yendo a perder el tiempo y no le estaba sacando ningún provecho. Si quieren hacer algún comentario antes de continuar, o si lo terminamos y después seguimos. ¿Lo termino? Ok. Entonces, se le hicieron laboratorios donde tenía hemograma y química normales, pruebas de función hepática y renal normales, niveles de vitamina B12 normal, la vitamina D estaba en 17, se le hizo un panel inmunológico descartando lupus, Sjögren, esclerodermia y todo lo que se habló ahorita, todas las inmunológicas que estaban negativos. El perfil tiroideo era normal y en el Epstein-Barr la IgG estaban alterados, pero la IgM estaba negativo. Estas fueron las resonancias que ella llevó, donde se observan múltiples lesiones difusas, periventriculares, justacorticales, a nivel de ambos hemisferios cerebrales. También se observan a nivel del cuerpo calloso. También presentaba lesiones infratentoriales en los pedúnculos cerebelosos superior y medio. Cuando se le colocó contraste, las lesiones captaban en anillo incompleto o captaban todo el contraste o en anillo completo. También se le hicieron lesiones de la médula cervical y torácica, donde tenía lesiones parcheadas ocupaban menos de un cuerpo vertebral, pero eran varias lesiones a nivel posterior, tanto en la médula cervical como en la médula dorsal. En ese momento, cuando nosotros recibimos la paciente con todo hecho, pues decidimos inmediatamente ingresarla para administrarle pulsos de solumedrol. Ella nos dio el consentimiento para presentar estos pequeños videitos. Esto fue más o menos al 5.º día del solumedrol. Que ya tenía cierto grado de mejoría, pero aún estaba atáxica e inestable. Se le pidió que realizara la marcha en tándem, la cual
lamentablemente no la pudo realizar, y posteriormente se le pidió que caminara de puntilla y de talón, y ella tampoco podía por el nivel de discapacidad o de debilidad que presentaba en ese momento. Aquí se le pide que venga de talón, pero ella se niega porque prácticamente no le fue imposible. Entonces, este otro videíto era para mostrar el nistagmo que ella tenía, que era bastante frecuente, por eso le dimos moderado. Entonces se le hizo una punción lumbar en ese ingreso, donde obviamente se ingresó para el pulso de Solumedrol y completar la investigación. Se le hizo una punción lumbar donde ella tenía más de 5 bandas para un patrón tipo 2, y la otra parte del líquido cefalorraquídeo era proteínas en 37, glucosa en 39 y un cultivo sin crecimiento. También se le mandó a hacer unos potenciales evocados visuales donde reportaban una notoria afectación desmielinizante y axonal bilateral con asimetría de predominio derecho. Ella fue a la consulta antes de iniciarle la terapia modificadora de la enfermedad, donde la notábamos casi igual. Había recibido ya el pulso de Solumedrol en este momento. Entonces, nosotros decidimos por la alta carga lesional que tenía la paciente, por ser un inicio multifocal, un inicio medular, por tener la presencia de lesiones caudolíneo positivos, por las bandas IgE, por los bajos niveles de vitamina D y por el EDSS alto al inicio del diagnóstico, decidimos iniciar con una terapia de alta efectividad, como fue un anti-CD20, que es el ocrelizumab. Entonces, gracias a Dios, estábamos en tiempo de política y en mayo pudimos conseguir el ocrelizumab. La aprobación se hizo de inmediato, se le dio la primera dosis a final de mayo y la segunda, que son las dosis iniciales, en junio. Entonces ya en diciembre se comenzó la dosis de cada 6 meses, con lo cual la paciente clínicamente pues ha tenido una estabilidad y una mejoría. Ella le corresponde ahora, le toca a los 6 meses, ahora en junio, en esta semana, y tiene un nivel de EDSS, vamos a decir, de 3 puntos, que yo la vi la semana pasada. Esto es como ella está ahora, hace unos días que yo le tomé ese videíto, pero sí clínicamente se observa una discreta mejoría. En la marcha, en la estabilidad, se ve como con menos torpeza, con mayor rapidez. Y el nistagmo en la mirada primaria casi no es evidente. Entonces, yo le quise traer este caso porque quise ilustrar el beneficio de tener una terapia de alta efectividad en pacientes con este tipo de características, que muchas veces uno mismo, yo misma, le tenía miedo a ese tipo de terapia tan agresiva, pero el uno ver la mejoría en este tipo de paciente y poder devolverlo a un nivel de vida más o menos funcional es lo que a uno como que le llena, porque esta niñita fue expulsada de la universidad y ya ella está otra vez iniciando su proceso de reinscripción, y eso se mandó toda la documentación de que ella tenía esta situación, para ver por lo menos hasta dónde ella puede llegar. Pero ella en este interín ha hecho cursos y ha podido aprobarlos, lo que significa que su nivel cognitivo ha tenido cierta mejoría, que es uno de los síntomas, aunque ustedes vieron que ella tiene muchos síntomas motores, pero el cognitivo en ella es un síntoma muy, muy discapacitante. Ella tenía la voz muy infantil, no reconocía que estaba enferma, estaba que extraviaba las palabras, olvidaba todo, y la parte cognitiva en ella estaba muy tocada. Bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, aportes. Ahora sí, vamos a llamar al doctor Navas. ¿Cómo? Espérense, que Vianney tiene una neurotrivia ahora. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Vamos a
no perder la costumbre de desmielinizantes y le trajimos unas preguntitas a ver qué tanto sabemos de desmielinizantes o qué tanto aprendimos. En pacientes con neuromielitis óptica, la lesión medular frecuentemente se localiza en segmentos cervicales inferiores y torácicos altos, en la médula lumbar, en el cono medular o en las astas medulares anteriores. Lo que dicen A, levanten la mano. Ok. Lo que dicen lumbar, cono medular es MOGAD, ¿verdad? MOGAD. Ok. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Segmentos cervicales inferiores y torácicos altos. Por eso siempre queremos ver una médula cervical, especialmente cervical. Una paciente presenta neuritis óptica bilateral severa, pérdida visual 20/800, resonancia por cartilla Jaeger, resonancia normal, líquido cefalorraquídeo con pleocitosis leve, que es lo que decimos, tiene células, el líquido cefalorraquídeo de los pacientes tiene células, y recuperación parcial, anti-AQP4 negativo, anti-MOG positivo. ¿Cuál patrón clínico es esperable para futuras recurrencias? Estamos hablando de un MOGAD. Afectación infratentorial progresiva, mielitis transversa recurrente sin disfunción visual, neuritis óptica recurrente unilateral, o neuritis óptica bilateral recurrente con buena recuperación tras esteroides. ¿Qué dicen? La B, dicen algunos. La A, la D de dado. Muy bien. Esa es la respuesta. Siempre los MOGAD tienen, la neuritis óptica es severa, bilateral, pero tiene buena recuperación tras esteroides y son los pacientes que dejamos en esteroides. Ok, para aclarar lo que hablamos ahorita, los pacientes con esclerosis múltiple tienen todos los desmielinizantes. Hay dos tratamientos. Tratamiento del brote agudo, clínico, no tratamos la resonancia. Resonancia con lesiones no le damos plasmaféresis, no le damos, no. Brote agudo del paciente, esteroides. Si no funciona, plasmaféresis. Ese es el tratamiento de cualquier desmielinizante. En esclerosis múltiple, luego que ya se trató el brote, tiene que poner un tratamiento modificador de la enfermedad, un tratamiento inmunosupresor, sí o sí. Y cuanto antes, mejor. Tiempo es nervio óptico, tiempo es médula espinal, tiempo es cerebro. En los MOGAD sí mantenemos esteroides, a pesar de que si tiene posibilidad de que sea recurrente, también le vamos a poner ahorradores de esteroides. Igual, la miastenia gravis, por favor, he visto tanto miasténico con efectos secundarios de esteroides. Existen los ahorradores de esteroides. No queremos dejar en esteroides a nadie, ni siquiera a los miasténicos. Usan tratamiento, esteroides y de una vez, si no funciona, si necesita dejarle un tratamiento fijo, un ahorrador de esteroides, micofenolato, azatriopina, rituximab, lo que lleve. En el caso de los miasténicos. En el caso de los escleróticos, pues usan tratamiento, cladribrine, ocrelizumab. Es lo que tenemos, no tenemos más nada, fingolimod, hay en alto costo también. En la esclerosis múltiple, ¿cuál hallazgo en la resonancia cerebral tiene mayor valor específico para el diagnóstico según los criterios de McDonald 2017? Los criterios nuevos, ¿qué tiene mayor valor específico? Lesión cortical con realce, lesión infratentorial más periventricular, realce leptomeningio o lesión en tálamo bilateral. La B, muy bien, la lesión infratentorial y periventricular. Exactamente, saben que tenemos ya aquí 5 lugares típicos de esclerosis múltiple: el nervio óptico, que es nuevo, periventricular, yuxtacortical, infratentorial, medular. Infratentorial y periventricular son de los más específicos. ¿Cuál de las siguientes características clínicas ayuda a distinguir neurosarcoidosis de esclerosis múltiple? Deberíamos nosotros tener muchísima neurosarcoidosis porque somos
Raza negra, estamos muy mezclados con raza negra. Paresia espástica con reflejos exaltados, diplopía y parestesias fluctuantes, fiebre, uveitis, cefalea con realce meningio en resonancia o neuritis óptica unilateral con recuperación espontánea. Vamos, a voces. Sarcoidosis. Sistémico, exacto. Ay, perdone. Sistémico. Fiebre, uveitis y cefalea con realce meningio. En las sarcoidosis hay realce meningio, que hay que buscarlo en las mielitis, en las lesiones cerebrales. Hay que buscar realce meningio en el cerebro o en la médula para ver si es sarcoidosis. ¿Qué patrón de afectación del nervio óptico es más característico de neuromielitis óptica que de esclerosis múltiple en resonancia? El nervio óptico, diferencia entre NMO y esclerosis. Realce del segmento intraorbitario distal, realce unilateral limitado al canal óptico, realce longitudinal extenso del nervio óptico y quiasma, o realce parchado sin captación del quiasma. LACE, exacto. En la NMO, el realce es largo y afecta el quiasma. Exactamente. En pacientes con mielitis asociada a esclerosis múltiple, el hallazgo más frecuente en líquido cefalorraquídeo es, ay, por favor, bandas oligoclonales ausentes, bandas oligoclonales positivas sin pleocitosis, leucocitosis más de 100 células o hipoglucorraquia con proteínas altas. ¿Cuál es la respuesta? Bandas oligoclonales positivas sin pleocitosis. ¿Cuál de los siguientes patrones de realce con gadolinio en médula espinal sugiere más neurosarcoidosis que esclerosis múltiple o neuromielitis óptica? Neurosarcoidosis, ¿cuál es la diferencia por resonancia? Patrón de gadolinio. Realce central en la médula, eso es NMO, ¿verdad? Lo dijo el doctor. Realce dorsal simétrico, realce leptomeningio y nodular o la lesión en H con captación anterior. Realce leptomeningio y nodular. Muy bien. ¿Cuál afirmación sobre la fisiopatología de NMO es correcta? Es una enfermedad desmielinizante predominantemente de la sustancia gris. La desmielinización es secundaria a una reacción cruzada entre MOC y proteínas virales. Es una astrocitopatía mediada por anticuerpos anti-AQP4. Se produce por pérdida de tolerancia de células TCD8 autorreactivas. Es una astrocitopatía mediada por anticuerpo anti-AQP4. De hecho, es el anticuerpo que medimos en la NMO. Un paciente con resonancia de médula cervical con lesión extensa, sin bandas oligoclonales, sin lesiones celulares típicas, anti-AQP4 y anti-MOC negativo, PET-CT con captación de ganglios iliares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sarcoidosis. Muy bien, tiene los ganglios positivos. Lo podemos ver también en la tomografía de tórax. Por eso siempre hacemos en mielitis tomografía de tórax, buscando ganglios a ver si nos sorprende con una sarcoidosis. Pues ahora sí, señorita Vargas.